que la Fuerza Armada que hoy conocemos, que hoy existe en Venezuela, no está preparada para manejar, administrar, conducir o coordinar una emergencia de esta naturaleza en el país, un estado de alarma de lo que es propiamente el origen de la misma, pues la pandemia ocasionada por el COVID-19 a nivel mundial. Y realmente, más allá de lo que propiamente es digamos así, el espíritu, la formación, la organización, la preparación que tiene una Fuerza Armada, precisamente también más allá de ser preparada para la guerra, para combatir, para defender el país, etcétera, etcétera, pues en el orden, seguridad y defensa, pues desde el punto de vista de una contingencia de esta naturaleza que se preparan en cierta forma, pues puedo decir, reitero, con toda responsabilidad, no está preparada. Hay factores claros que podemos señalar o que puedo señalar en torno a ello. Realmente es la primera vez que una pandemia de este orden la vive una Fuerza Armada como tal en Venezuela. Digamos así, en los tiempos modernos, en las últimas décadas, ha habido una que otra emergencia, desastre, etcétera, pero desde el punto de vista de pandemia, donde cualquier venezolano en cualquier rincón de nuestro país puede sufrir, digamos así, el contagio de este virus, pues la Fuerza Armada no puede atenderla, porque realmente dentro de ella misma hay debilidades. Hay varios factores que podemos señalar. Esa experiencia no existe. Y por supuesto, habida cuenta de la preparación, como te dije anteriormente, pues desde este punto de vista no hay una preparación que pueda conllevar eso. Hay otros factores, el factor propiamente de necesidades, de equipamiento que tiene la Fuerza Armada, más allá de ser la única institución que pudiera brindar, basado en su recurso humano, en su recurso logístico, el apoyo necesario, ciertamente, y vale que pueda hacerlo. Pero hay un factor también fundamental, que es el factor propio de contagio. Y tú me lo vas a preguntar, por supuesto, en relación a esto, a si no pueden, o que los soldados, los militares, los oficiales, los profesionales y el personal civil, que no esté exento de este virus, pues de ser contagiado, pues también tiene que atender al interno y tiene que tomar medidas hacia lo propio. No es lo mismo atender una contingencia de seguridad, una contingencia de desastre, que una contingencia de este orden de contagio muy fuerte que existe con el COVID-19. Entonces, no está preparada como tal. Y el otro orden, o digamos el otro factor, es precisamente la situación en la cual han empleado a la Fuerza Armada contra el pueblo venezolano. Ese orden represivo, ese orden de persecución política, ese orden de, digamos así, desde el punto de vista del status quo que se ha generado sobre la Fuerza Armada, basado en delitos, basado en mafias, basado en esa represión misma, que realmente deja un sinsabor al pueblo venezolano y deja una desconfianza hacia ello. Y por supuesto, desde este punto de vista, pues hay un rechazo, hay una, digamos así, una desconfianza que conlleva, pues, que quien tiene que supervisar la medida, pues se ve obstaculizado precisamente por esta situación en la cual se encuentra hoy en día la Fuerza Armada. Entre otros factores también, pues, el miedo que tienen los soldados, el miedo que tienen los oficiales a ser contagiados, el miedo de contagiar a la familia, de poder ser contagiado y sin darse cuenta contagiar una unidad, etcétera, etcétera, y a su propia familia. Entonces hay factores que realmente inciden considerablemente desde ese punto de vista, y al no contar con los materiales, equipos necesarios, herramientas de salud para ello, pues está presente esa incompetencia desde ese orden. Pero lo principal es precisamente el conocimiento digamos, de la emergencia médica, de la emergencia de salud. No hay en la Fuerza Armada, por supuesto, esa preparación que la puede tener y la debe tener órganos de seguridad, de protección, de salud. Primero el sector médico, primero el sistema de salud como tal,
tanto oficial como privado, como voluntario que existe en el país. La Organización de Protección Civil debe estar también a la cabeza de esta situación, de esta administración de emergencia. Pero se pretende que la Fuerza Armada se emplee simplemente para hacer obedecer los dictámenes, los decretos, las medidas extraordinarias que están tomándose en cuanto a la prohibición de salir, las cuarentenas, etcétera, etcétera, que se están llevando a cabo. Y hay una mezcla en el orden entre la seguridad y el cuidado, la protección por parte del contagio humano. Entonces, es allí pues que son variables pues, que me llevan a reafirmar considerablemente que la Fuerza Armada no está preparada para atender esta contingencia y, por supuesto, desde el punto de vista de lo que es el tema de salud y lo que le es la competencia, debe ser asumida por el Sistema Médico Nacional, el Sistema de Salud Nacional, tanto oficial, privado, voluntario, que existe en el país para poder desarrollar realmente lo que corresponde en ese sentido y administrar la situación de contingencia que genera esta pandemia o este virus en Venezuela. Esta pregunta tiene que ver con la anterior, cuando te decía que la Fuerza Armada no estaba preparada para atender, para administrar o manejar esta contingencia presente por la pandemia del COVID-19. Realmente de llegar a contagiarse algún soldado, algún profesional de tropa o algún militar oficial profesional, realmente los cuarteles se verían muy afectados porque conociendo los cuarteles venezolanos y en las condiciones actuales que se señalan, que conozco a través de informaciones de personal militar con el cual tengo contacto, pues no estarían garantizadas las condiciones de poder evitar que esa propagación del virus se genere en un cuartel. Mira, cuando hay alguna epidemia, cuando hay alguna situación de salud contagiosa en los cuarteles o algún miembro de un cuartel, normalmente siempre hay una corrida, digamos así, un contagio inmediato de uno que otro miembro pues, de la Fuerza Armada internamente en esos cuarteles, lo cual, teniendo en consideración las características de este virus, pues sería bastante grave y bastante elevado el nivel de contaminación que daría lugar dentro de un cuartel, lo que lo obligaría a que todo un cuartel tendría que estar, no digamos solamente en cuarentena, sino totalmente acuartelado. O sea, las dos cosas, en cuarentena y acuartelado, que no permita ni la entrada ni la salida de personal de esas instalaciones. Y por otra parte, pues disminuye la capacidad que pudiera tener la Fuerza Armada en emplearse para atender a la población en contingencia. Tengo informaciones de esta naturaleza, de este orden. En el hospital militar ya hay varios militares sospechosos y que han sido contagiados con el coronavirus. Pero realmente aún se desconoce el número como tal. Está bastante discreto, bastante guardado esto como lo han presentado y como lo han visto. Hay una información que se maneja a través de una cuenta por allí, de un rumor. No me gusta regar rumores, pero ese rumor tiene que ver con un hecho cierto que también llegó en información a mi persona y que está muy ligado a lo que contiene ese rumor. Y es que militares que estuvieron en Irán, y es cierto, recientemente fue una comisión a Irán de la aviación militar, fue el comandante general de la Fuerza Aérea de la Aviación, con un personal de pilotos, técnicos, que incluso fueron a hacer una evaluación y hacer unas coordinaciones para establecer una relación de trabajo militar desde el punto de vista aéreo, basado en drones y basado en el mantenimiento. Muy importante esto, que no lo quiero tocar en profundidad
porque no es el tema en los actuales momentos, pero que tiene que ver con el mantenimiento de los F-16. Los F-16 que son estadounidenses, y a través de Irán se está buscando pues la posibilidad de mantenimiento, de algunos repuestos, etcétera, que puedan sacar a la luz, pues, o sacar en vuelo a estos F-16 que, dado el bloqueo militar que hay sobre Venezuela, pues no le permite a la aviación militar obtener recursos o tener, digamos, repuestos para estas aeronaves de guerra. Entonces, pero sacando este tema, pues, lo cierto del caso es que estos fueron a Irán, tuvieron un tiempo precisamente, mediados de febrero, finales de febrero, principios de marzo, estuvieron en Irán. Regresaron en medio de la contingencia, en medio ya de la declaración en Irán de este estado de emergencia, de existir la pandemia, e incluso en autoridades del gobierno iraní. ¿Qué puede haber ocurrido? Trajeron consigo este personal que provino de Irán con el coronavirus. Llegaron contaminados o llegaron contagiados a Venezuela. Si eso es así, pues en la Fuerza Armada y particularmente en la aviación militar, en los familiares, debe haber alguna contingencia de esta naturaleza debido a eso. Es decir, pues que en la Fuerza Armada hay probabilidad elevada de que haya militares que estén en los actuales momentos contagiados con el coronavirus. Tu pregunta anterior, que te referías a la escasez de alimentos y medicina y lo que pueda suceder en los cuarteles venezolanos de haber contagio del COVID-19, pues mira, este es otro factor, pues, que como te dije, incide y está presente dentro de la contingencia que afecta a la Fuerza Armada y que, por supuesto, incidiría en su capacidad para poder atender la contingencia como un todo. Por ello, se hace necesario que la sistematización a través de la Organización de Protección Civil, teniendo en consideración fundamentalmente a la Fuerza Armada, como ya mencioné anteriormente, por su recurso, por su capacidad de movilización, por su seguridad, por lo que tiene que ver la seguridad, en fin, pero donde el director de este tema, de esta área, es el sector salud definitivamente. Mira, hasta ahora lo que logro ver desde el país, pues esta situación no la veo manejada de la mejor manera y con estas debilidades o estas fallas que contrapone la efectividad o el logro de poder vencer o dominar esta pandemia en Venezuela. Espero pues que haya que se resarza pues las medidas, la forma, los planes, la contingencia y pueda administrarse debidamente en este sentido lo que está presente y no vaya a mayor término de gravedad o de una situación crítica más allá de la situación que propiamente afecta grandemente a los venezolanos de igual manera. Pregunta obligada realmente de cómo salir de Nicolás Maduro. Pues mira, de lo que sí estoy completamente seguro es que por votos no va a salir. Por votos realmente ellos ya se han manejado para que no haya ninguna elección en Venezuela, presidencial especialmente, en la cual pues corran el riesgo de perder. Y por supuesto, después de lo que sucedió en el 2015, en que mayoritariamente la población acudió a votar, realmente les dio una sorpresa, ganando pues la Asamblea Nacional, pues ante ellos se han preparado durante 5 años para lograr el que no haya de nuevo una elección de la Asamblea que puedan también derrotarlo. Eso está en muchos elementos. Por supuesto, lo más visible siempre va a ser lo político, lo del punto de vista de la persecución, la inhabilitación de dirigentes, de partidos, etc. Pero también está durante los momentos de votación, el hostigamiento, los colectivos,
los testigos que son expulsados, que son combinados a salir, los testigos que son pagados, etcétera, etcétera. Hay muchos factores que influyen para que ellos realmente puedan lograr y han logrado la victoria en la mayoría de los casos, ¿no? Ese